preguntaba más que nada para el trabajo. Marce. No, está sin micrófono. Le quería decir a Matías que en relación a las actividades, depende también de las respuestas que tengas de los alumnos en función al planteo de una primera actividad, cómo responden, si tenés que corregir, si tenés que intervenir, y en función de ese tiempo-espacio va a ser la secuencia que se van a ir dando las siguientes actividades. Quizás vos planificaste de repente 5, 7 actividades, pero en esa clase pudiste realizar 3, ya sea porque encontraste inconvenientes, porque hubo emergentes que atravesaron a la clase. En esta instancia, nosotros estamos trabajando de forma hipotética, o sea, 3, 5 es lo que se plantea hipotéticamente, pero esto en la práctica quizás te respondan todos tus alumnos y puedas realizar todo lo que tenés en tu plan. O quizás te queden actividades para la clase siguiente, para recuperar a la clase siguiente, y quizás ese propósito pueda repetirse en la clase siguiente porque vos, en función de tu reflexión, amerita de que esa clase, a la clase siguiente, el propósito se vuelva a repetir con las actividades que no realizaste. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Espera, Matías, cuando vos todos, ¿no? Cuando empiecen el plan de clase, piensen en el propósito, calculen el tiempo y elaboren las tareas y acciones que ustedes piensan que serán acordes para cumplir ese propósito. ¿Mm? No es lo mismo pensar un plan de clase en la virtualidad que pensar un plan de clase en lo presencial. Luisi. Me quedé pensando en esto que decían recién y digo, por ahí no tenemos el grupo como para poder realmente darnos cuenta si lo que están planificando está bien o no en cuanto a la cantidad de consignas o de actividades y el tiempo. Entonces me parece que por ahí lo que podríamos pensar es que creo que también abarca para lo que había salido hoy previamente, de si la intencionalidad del proyecto es muy grande o es poca, o si está bien o está mal. Digo, hay algo que es puntual, que es lo que vamos a enseñar. Si vamos a enseñar deporte, entonces tendríamos que poder pensar qué implica enseñar, por ejemplo, handball, por el tema que ha salido. ¿Qué implica enseñar handball? ¿Qué tengo que saber yo, profe, para poder enseñar handball? Eso nos va a dar una pauta. Pensar cantidad de consignas, intencionalidades y demás. Eso por una parte. Daría la posibilidad de poder pensar una intencionalidad y un llegar a ser factible de ser llevado a cabo. Y después obviamente está el grupo que es el que va a la información de si yo planifiqué puede llegar a estar acertado o no. Entonces, bueno, poder pensar también que el diseño no es una receta, es algo que pienso en función de lo que sé, lo saber que después lo voy a... ¿Me perdonás? Por favor, silencien, por favor, porque hay mucha interferencia y no se escucha. Silencio, por favor. Gracias. ¿Se llegó a escuchar o repito? Bien, un poquito, Luisina, lo último. Lo que decía es, no tenemos el grupo que es el que me va a devolver la información real de si lo que estoy planificando es acorde o no, si la cantidad de consignas que planifiqué son acordes o no. Eso, en este caso puntual, no lo tenemos. Sí creo que no deberíamos dejar de perder de vista que al momento de sentarnos a diseñar una propuesta hay algo que tengamos o no tengamos el grupo adelante,
es lo que nos puede llegar a dar alguna certeza, que es saber enseñar lo que voy a enseñar. En este caso, handball. Si yo lo que voy a enseñar es handball, tengo que poder tener la mayor cantidad de saberes posibles para enseñar y tomar decisiones de cómo voy a planificar mis intervenciones, las consignas que voy a dar, y después obviamente eso ponerlo en juego a partir de lo que voy viendo del grupo de alumnos que tengo frente a mí. Como para poder pensar también de que, bueno, en este caso no tenemos al grupo, pero sí tenemos otras cuestiones de las cuales podemos tomarnos para analizar una posible práctica. Eso por una parte. Y por otra, que creo que también va de la mano de esto, Betiana hoy mencionaba lo de pensar las intervenciones en el momento del diseño, y nosotros sumábamos a eso también poder pensar las intervenciones en situación. La intervención no solo como algo que se planifica, sino la intervención como una estrategia para enseñar en situación de clase. Entonces, por ahí, poder comentarles que este tema va a estar trabajado en lo que es estrategias de enseñanza, en el Zoom que va a estar destinado a ese tema. Entonces, por ahí puede ser un posible aporte para sumarse a ese Zoom y para seguir analizando esto de qué es intervenir, de qué es pensar estrategias y demás. Andrea, ¿tenés algunas escrituras? Yo lo que quería decirles con respecto al tema que sacó Luisina y en relación a los temas, a los 4 temas propuestos para la semana que viene, es que vayan pensando de antemano qué preguntas podrían hacer en relación a los temas que se proponen, que era plan de clase, observación, estrategias de enseñanza y proyecto. O sea, qué preguntas tienen, qué dudas tienen, para que cuando entren a esas reuniones realmente sea valioso el tiempo que ustedes vayan a intervenir. ¿Sí? Sí, Marcela. Te decía que Betiana siguió escribiendo, se me refería a que no sea esa imagen del docente parado a un costado, mirando una intervención desde ese lugar, atentos a lo que va pasando. Sí, sí, o sea que el docente está activo siempre, atento siempre a lo que sucede, ya sea para dar respuestas, para dar explicaciones, para reunir al grupo, para separarlo, para circular la clase, para hablarle a uno, para corregirle individualmente o a todo el grupo, para repensar y volver atrás si se equivocó en relación a la consigna que dio, pero no si se equivocó. Si ven que sus alumnos se equivocan, entonces tiene que volver atrás. Sí, sí. Y acá había un comentario que estaba bueno, que decía, pero que no tenemos, ¿quién es 7528959410? Que dice, ¿no? Que decía que, pero no tenemos a los chicos adelante. Y sí, claramente, es eso lo que nos está faltando. Es eso lo que nos está diciendo, bueno, no podemos tomar todas las decisiones en la práctica misma, porque no tenemos a quiénes hablarles, a quiénes referirnos, no tenemos respuestas, ¿sí? Pero bueno, igualmente es un ejercicio que... Zulma. Es Zulma, Andrea. Zulma, claro, bueno, claro, no le veía ni la cara, entonces... No, acá estaba. Hola Zulma, ¿cómo estás? Te veía con un número. Claro, por lo menos a los otros los veo con nombre. Y sí, tienes razón, no están los alumnos y las alumnas, no están. Y bueno, por eso mismo voy a hacer esta aclaración que en el otro grupo salió, pero se los voy a hacer a ustedes. Vieron que ya está el documento de la acreditación y la aprobación de la materia, no quiero desviarme del tema que estamos hablando, pero que dice que se los invita a hacer sus prácticas siempre y cuando no estén recibidos, cuando el aislamiento lo permita, ¿no? O cuando se retomen las clases en las escuelas.
que quedan invitados, ¿sí? a poder hacer sus prácticas, ¿sí? Bueno, nada, sigamos con la conversación. Bien. ¿Alguna pregunta? Marí. Sí, Aye. El micrófono. Ahí está. Respecto a lo que venían diciendo de la intervención digamos, del profesor, y cómo posicionarse dentro de la clase y dentro mismo de situación de juego, yo me lo imagino, donde acontecen un montón de situaciones que son imprevistas y que a priori no se pueden predeterminar y no puedes planificar. También lo que había como contenido, creo que era la participación de los propios compañeros, o sea, la ayuda del que por ahí tiene una experiencia o un manejo por su historia deportiva mayor, digamos, en ciertas habilidades, contribuir con el equipo, con el grupo, digamos, y cómo también esa intervención no pasa a ser solamente del docente, sino la participación de algún compañero que pueda garantizar que se desarrolle un poco mejor la actividad o lo que se proponga. Me parece que además era uno de las cosas que se hacía hincapié en segundo año, que es lo que nos tocó a nosotros, la participación, digamos, con los pares y digamos, que se garantice esta solidaridad y este intercambio, no tanto direccionalmente desde el docente hacia los alumnos, sino permitir esta circulación de saber para precisamente hacerlo más participativo, dentro de lo que decía que también garantizar la participación de todos también lo hace, como dice Walter Brach, precisamente hacerlos partícipes, constructores de las propias reglas de ese juego para también para que les sirvan la vida, digamos. Yo digamos, si lo tuviera que fundamentar en la bibliografía, lo fundamentaría un poco por ese lado. Que digamos, no sé si eso estaría encaminado por ese lado, en esa visión de considerar el deporte como una construcción social, y esa construcción social en ese espacio que se da en el juego, en el practicar a mí me tocó handball, yo mucho de handball no sé, soy técnica de vóley, pero bueno, sí, con lo que hemos aprendido en la universidad, pero bueno, no solamente como un contenido pura y netamente de la educación física, sino considerarlo como el liceo, que es donde me tocó, digamos, hacer el trabajo, propone esa construcción de ciudadanos, o sea, construcción de sujetos críticos, sujetos que construyan que puedan resolver futuros problemas. Bueno, vos acá estás diciendo muchísimas cosas, ¿no? Muchos temas juntos. El primer tema es la enseñanza, más allá de la enseñanza de los deportes, sino la enseñanza en general, y la enseñanza está constituida por una serie de dimensiones, ¿no? que atienden a distintas cuestiones. Y una de las dimensiones es la técnica instrumental, ¿no? También podemos hablar de un plano, de una dimensión epistemológica, de otra dimensión social, de otra dimensión política, de otra dimensión, o sea, muchas dimensiones posibles. Pero en lo técnico-instrumental, el docente lleva a cabo distintos procedimientos,
Estos procedimientos, a su vez, están constituidos por distintos recursos.